¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Por este medio me permito saludarlos y darles la mayor cordial de las bienvenidas. Pues bien, en este apartado, en esta primera cápsula, vamos a ver lo que se refiere a los retos de la enseñanza del derecho internacional. De acuerdo a este rubro, nosotros debemos de analizar primordialmente qué impacto es el que ha tenido el derecho internacional. Y esto se ha ahondado hasta el proceso escolar, que estaríamos mencionando las escuelas, las facultades de derecho, para que pues prácticamente el derecho internacional se venga a transformar o a convertirse como un patrimonio disciplinario. En el mismo se van a compartir y va a ser parte de las mismas ciencias políticas y las ciencias sociales. Particularmente podemos referirnos también a las relaciones o vínculos internacionales dentro de las cuales va a ser parte esta rama o ciencia del derecho. De acuerdo a esta afirmación, pues debemos de tener conocimiento que esta rama del derecho se fundamenta primordialmente en el hecho innegable de que, por un lado, los procesos actuales de las relaciones internacionales y el mismo fenómeno de globalización que nuestra misma sociedad internacional eh, impera, pues ha influido de manera determinante a través de su misma naturaleza, ¿no? Vinculando también los conceptos, el proceso del fundamento, las técnicas, los objetos, el contenido, la extensión y la misma diversificación, perdón, que la misma ciencia del derecho internacional ha desempeñado a través de los papeles fundamentales. Esto ha redimensionando una función primordialmente sería normativa y reguladora, y que esto ha ocasionado que constantemente se vuelva este estudio más complejo, más dinámico, a través de una fenomenología donde pues forme parte, donde se estructura esa parte del mundo en el que vivimos. Así es que el derecho internacional como tal ejerce esa acción recíproca hacia las relaciones, hacia las políticas internacionales y específicamente hacia los propios procesos globalizadores. Y en pocas ocasiones podemos señalar que pues ya ordena, atempera, limita y condiciona este mismo comportamiento. El derecho internacional, perdón, puede ser estudiado y puede ser enseñado a través de diversos enfoques, entre los cuales van a destacar el sistema tradicional y el sistema moderno. El primero, el tradicional, supone la utilización de una perspectiva formalista a través de la revisión de contenidos normativos, de fórmulas, y eminentemente pues tiene que ser un proceso anglosajón. O sea, estaríamos hablando de una situación básicamente europea. Mientras que el segundo, en este caso, es el moderno,
el moderno, pues naturalmente o a través de su misma naturaleza, se genera una situación analítica crítica y esta va a pretender sustentarse mediante una sí, mediante un sistema o una metodología científica que tenga que ser dinámica, que tenga que ser abierta y transformadora primordialmente ante todos los cambios que se desea aprender mediante la producción, mediante la aplicación del orden jurídico que sea pues ya contemplado o emanado dentro de una sociedad internacional que constantemente esté en evolución y que responda ya a través de todas y cada una de estas consolidaciones que surgen, ¿no? Dentro de la misma escuela mexicana internacional, que se pueda unificar cada uno de los criterios, de las voluntades, eh, para que esta misma ciencia jurídica pues constantemente sea más auténtica, que responda a esos intereses genuinos dentro de los cuales el mismo Estado es el que se convierte en protagonista. Dentro de este estudio del derecho internacional, debemos ubicarnos todos y atender cada uno de los contextos que van emergiendo a través de la actualidad. Podemos señalar la situación de la globalización, las diversas ramificaciones que surgen en los campos nuevos dentro de los ámbitos jurídicos. Esto podemos señalar esos parteaguas o esas demás situaciones de estudio, como podríamos señalar el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto constitucional, político, laboral, civil, financiero, corporativo, mercantil, etc., ¿no? O sea, hay una serie de procesos que pues van a ser parte de este extensionismo, de esta diversificación donde la ciencia legal pues ya a través de esta misma evolución se ha convertido en una de las ramas internacionales. Aunado a lo anterior, podríamos señalar que el derecho, sí, que el mismo derecho internacional va a partir de ser un sistema primordialmente regulador mediante ese proceso político mundial y dentro de ese sistema de relaciones internacionales que van a constituir en sí pues una parte inseparable del vínculo y de las relaciones humanas. No podemos también olvidar que dentro de esta serie de instituciones, pues vamos a ubicar la sociedad internacional. Esa sociedad internacional que se tiene que desarrollar, que tiene que impactar mediante una consonancia a través de cada una de las mismas determinadas leyes que van a definir en sí, pues cuál es el sistema político mundial, cuáles son las relaciones internacionales del propio derecho internacional. Aquí podemos también señalar esas diversas circunscripciones, ¿no? Podemos comentar también de la moral internacional, podemos hablar de todos aquellos protocolos, de aquellas cortesías internacionales, de la política exterior, de la política internacional. En sí, el derecho internacional puede llegar a ser en muchas ocasiones una columna, una estructura vertebral entre los planes de estudios que las mismas instituciones de educación superior, donde se imparte la enseñanza de estas ciencias, tanto políticas como sociales, y especialmente de las relaciones internacionales, pues formen parte de un proceso evolutivo
en el ámbito teórico-metodológico, en el ámbito de la economía internacional, en el ámbito del derecho internacional, de la política exterior de México, y así también de todos y cada uno de los estudios regionales. Se tienen que implementar a través del derecho internacional la solución. ¿Cuáles son esos problemas que se tienen que atender? Nuevamente vuelvo a comentar, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en sí, todas y cada una de esas situaciones cotidianas que, pues, para el derecho internacional serán un poderoso instrumento que pueda concretizar esas relaciones internacionales. En base a lo anterior, podemos referir que el derecho internacional, lo único que va a permanecer, pues en este caso será el cambio, lo único que sea estable, ¿no? Así es que también podemos señalar que el derecho internacional está en constante renovación a través de sus mismas políticas de enseñanza-aprendizaje. Podemos también referir que a través de estas 3 décadas, pues ha existido un avance significativo, ya que ha propiciado a diversas disciplinas o ramas del derecho, como la sociología, como las ciencias políticas, como la economía, como las relaciones internacionales, ha logrado establecer o estructurar diversos esquemas tradicionales, diversos análisis sobre la política tanto nacional como mundial, y esto ha establecido y ha visualizado esos procesos que han sido desfasados en algún momento o rebasados. Y en atención a esto, se tiene que señalar esos análisis, esas propuestas para ver por qué existe esa crisis de la ciencia del derecho, por qué existe esas crisis dentro de las mismas teorías, dentro de las mismas metodologías, dentro del mismo derecho internacional o dentro de los mismos sistemas también, por parte de los estados o de los países participantes. De acuerdo a lo que estamos refiriendo, pues es que aquí precisamente es donde nosotros tenemos que explicar esa necesidad de ampliar, de entender, de diversificar cada uno de los conocimientos y la misma aplicación del derecho internacional. De acuerdo a nuestra opinión personal, podemos referir que pues no se trata precisamente de una incorporación de un proceso de estudio que donde la rama o el área del derecho internacional pues sea nada más un proceso de objeto de estudio común y corriente. Tenemos que ser específicos en cada una de las formaciones, primordialmente en nuestro país, en México, ¿no? Así como América Latina, esa inclinación que debe de existir en el estudio del derecho internacional sobre las demás concepciones doctrinarias, sobre esa concepción de la teoría de negociación y redacción de un tratado o convenio internacional también a nivel profesional como una cuestión que sea un proceso técnico, como un proceso diplomático, como un proceso eminentemente jurídico, en el cual pues cada uno de nosotros como estudiantes del derecho pues podamos plantear nuestras problemáticas, generar nuestras propias interpretaciones y a través de ello llevar a cabo un estudio previo, un estudio riguroso, donde nos vinculemos esencialmente en atender cada uno de los principios, reglas dentro de la estructura
del derecho internacional positivo.